placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches para disfrutar 8.com, Canal 30 Tele 1. Esta noche, señores, estaremos conversando con el diputado del partido FMLN, Víctor Suazo. Ya en minutos, aguántame un ratito, le presento rápidamente el resumen de la entrevista del día de ayer para tener un poco de contexto. Gracias a Mr. Donut. Arrancamos. Este martes nos acompañó en el estudio el economista Carlos Federico Paredes, quien hizo un análisis de las circunstancias que está viviendo nuestro país ante una crisis de inconstitucionalidad y la postura de la Corte Suprema de Justicia. La circunstancia que está viviendo en estos momentos el país es de una crisis de institucionalidad muy seria y me parece, Sergio, que el llamado de atención de la Corte de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declarando inconstitucionales los últimos decretos y dándole 4 días al Ejecutivo y a la Asamblea para que se pongan de acuerdo en un plan para controlar la pandemia, me parece que es una señal sumamente importante, y que el presidente reaccione ante la población diciéndole que lo que la Corte ha hecho es mandar a asesinar a millones de salvadoreños, me parece una interpretación absolutamente llevada al extremo que no pretende sino colocar a la población en contra de las instituciones del país, en este caso de la Corte Suprema de Justicia. Pero sin lugar a dudas, Sergio, esta circunstancia de estar acusando a la institucionalidad del país de que se está mandando a asesinar a los salvadoreños, yo creo que el pueblo salvadoreño no puede darse a tol con el dedo, pues yo creo que el pueblo salvadoreño es lo suficientemente inteligente como para valorar que tiene un presidente que lo cobija, que tiene un presidente que lo apoya, que tiene un presidente que le ha dado a la salud la mayor importancia, pero que no le va a aceptar cualquier tipo de argumento tampoco, ¿verdad? Habló de la poca transparencia que está teniendo el gobierno en el uso de los fondos económicos y en los informes que se les ha solicitado. A mí no me preocuparía mucho la rumorología de la cual este país es experta, Sergio, pero cuando la presidenta de la Corte de Cuentas dice que no ha tenido acceso a la información, que no están siendo transparentes en entregarle la información, eso sí es algo que me preocupa. Porque ahí sí, por más que tú quieras criticar a la Corte de Cuentas que en el pasado haya hecho bien o mal su papel, es la institucionalidad, es la institución que está llamada, de acuerdo a sus funciones, a hacer las auditorías de los recursos que utiliza el Estado, o el gobierno en este caso. Entonces, ahí sí me parece a mí que hay un vacío muy grande, Sergio, y que el presidente no se preocupa por explicar. Vía Skype nos acompañó el doctor Francisco Beltrán Galindo, analizando la resolución de la Sala de lo Constitucional y de las diferentes demandas que han realizado empresarios ante la Corte Suprema de Justicia por el cierre obligatorio por parte del gobierno. Entonces todo esto claramente marca unas violaciones importantes en los derechos humanos y abre opciones de juicios para reparo por daño moral, para reparo por acciones arbitrarias de los funcionarios. O sea que esto a saber para dónde va a ir este tema de los juicios, pero creo que hacia el futuro lo más importante es que este gobierno debe comprender que por vía decreto ejecutivo no puede restringir las libertades de los ciudadanos. Creo que es quizás el mensaje más relevante y más importante de lo que hemos visto con esta sentencia. Perfecto. Ninguno de los decretos ejecutivos que dijo este sector económico no puede abrir, este sector tiene que cerrar, este sector, etcétera, etcétera. Ese mandato, esa orden que le daba el Ejecutivo a los empresarios, a los dueños de negocio, era ilegal. Por último, el economista Carlos Federico brindó una propuesta al presidente Bukele respecto a todo lo que está sucediendo en el país. Y la propuesta, siempre con mucho respeto al presidente de la República, es que no se complique ni complique al país, hombre. Si ahorita lo que necesita es instruirle a su gabinete de gobierno que busque los puntos de consenso con la Asamblea Legislativa y vaya a sentarse con la Asamblea Legislativa y en el marco de los 4 días que la Corte Suprema de Justicia le ha dado, lleguen a un acuerdo sobre un plan para entrarle de lleno al tema de la reactivación de la economía del país. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Y bueno, señores, arrancamos ya en segundo, le damos la bienvenida a nuestro invitado, pero para tener un poco de contexto sobre el primer año de gestión de la valoración de la administración del presidente Bukele, la UCA hizo un recuento por medio del rector, el padre André Oliva, y esto nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. Hace un año, cuando el 1 de junio tomó posesión Nayib Bukele como presidente de la República de El Salvador, la gran mayoría de los salvadoreños estaban ilusionados con el nuevo gobierno y tenían muchas expectativas de grandes y buenos cambios para el país. Desde entonces ha pasado un año y lamentablemente aquellos que seguimos con atención el quehacer gubernamental estamos profundamente decepcionados porque esas expectativas se han visto frustradas. En este primer año, el principal logro del gobierno ha sido la importante disminución de los homicidios, aunque ello no responde al desarrollo del Plan Control Territorial, pues como se pudo comprobar a finales del mes de abril, las pandillas mantienen intacto su control en los territorios y la capacidad de matar en el momento que deseen utilizarla. Los diversos planes que el presidente ha anunciado a lo largo de este año, como el Plan de Salud y el Plan de Reactivación Económica, o la puesta en marcha de las ICIES para luchar contra la corrupción, no han pasado de ser meros anuncios que no se han concretado en la realidad. A lo largo de este año, el presidente ha pasado más tiempo criticando y peleando con los otros poderes del Estado, especialmente con los partidos de oposición y la Asamblea Legislativa, que gobernando al país. Y con ello ha cometido importantes atropellos al Estado de Derecho que rige nuestro país según la Constitución y ha violado los derechos humanos sobre los que deben cimentarse toda acción gubernamental. Los últimos meses han sido los peores. La lucha contra la pandemia del COVID-19 se está librando sin un plan definido, con improvisaciones, cometiendo errores graves que han generado más contagios, como el mal manejo de los centros de contención para las cuarentenas, las aglomeraciones para recibir la ayuda estatal. Hasta la fecha, el presidente se justifica siempre en que nadie estaba preparado para ello, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. También fácilmente echa las culpas a la oposición, que le niega los recursos y las herramientas legales para poder enfrentar debidamente la pandemia. La agresividad del presidente se manifiesta contra el pueblo, al que acusa de no cumplir la cuarentena por ambición, contra los empresarios, porque quieren que se abra gradualmente la economía, contra los diputados, porque no legislan como él quiere y porque la Asamblea Legislativa está ejerciendo su función contralora del gobierno. Actitudes que han dejado en evidencia la inmadurez e incapacidad para gobernar un país en una situación tan crítica como esta. A todo ello se suma un gasto desmesurado y sobre el que el presidente no quiere ningún control. La construcción del hospital en Cifco, el reparto de millones de dólares a las familias apenas iniciada la crisis, la compra de medicinas sin que se hubiera demostrado su bondad para tratar el COVID, el alquiler de los centros de cuarentena y la alimentación para los miles de retenidos en los mismos, suman cantidades millonarias adjudicadas sin la debida transparencia, lo que no hace honor a quien prometió luchar contra la corrupción. Es cierto que una gran parte de la población sigue creyendo en el presidente Bukele y evalúa bien su gestión gubernamental durante el primer año, pero desde un análisis objetivo y profundo, viendo el conjunto de hechos y actitudes que han marcado la trayectoria de Nayib Bukele en su primer año como gobernante, no hay razones que justifiquen esta buena evaluación popular. Sabemos que esta oposición nuestra
no es compartida por una mayoría de la población salvadoreña, pero nuestro compromiso con la verdad y la justicia nos obliga a decir lo que vemos con objetividad y racionalidad. Y bueno, señores, esto es lo que dijo el rector de la Universidad UCA, diputado Víctor Suazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Sergio. Un gusto estar acá. Bueno, hemos estado viendo cómo distintos entes, en este caso la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, hacía un análisis sobre el primer año de gobierno y hay varios elementos en los que nosotros coincidimos. Nosotros hemos visto cómo desde la toma de posesión en esta administración de Nayib Bukele se inició con una confrontación directa con los distintos órganos del Estado. Desde el primer día de sus funciones esto ha sido así. Y hemos visto cómo eso ha sido lo que más ha priorizado el presidente de la República, de crear un choque constante con los otros órganos de Estado y estar, digamos, él haciendo su estrategia comunicacional, porque prácticamente a eso es lo que se ha dedicado. Ha montado una agencia de publicidad en Casa Presidencial y que se dedican permanentemente a estar generando estrategias de comunicación, publicidad constante, estrategia en redes sociales, sea esta pues a través de cuentas institucionales o a través de cuentas que se dedican a la difamación y ataque directo, no solamente a instituciones del Estado, sino que incluso ataques personales y a la familia de distintos funcionarios. Esa ha sido la tónica en este primer año de gestión. Y hemos visto por áreas, en el área social, que ha habido un retroceso claro de las primeras hechos que se dio por parte del señor Nayib Bukele fue desmontar lo que es la Secretaría de Inclusión Social. Y esto es muy importante y ahora venimos a sufrir los efectos. Nosotros en su momento lo denunciamos. Cuando se desmonta la Secretaría de Inclusión Social y también se desmonta la Secretaría Técnica y de Planificación, ahí se desmonta todo y desaparece prácticamente el sistema de protección social que fue creado en las administraciones del FMLN. Por supuesto, este es un sistema de protección social que inició en estas gestiones y que hacía falta perfeccionarlo, pero es un sistema que proveía las herramientas necesarias para que un gobierno pueda implementar programas que ahora estamos viendo que se han ejecutado de una forma que pues lamentablemente ha implicado de que la población, la mayoría de la población que ahora necesita en el marco de esta emergencia nacional una ayuda de un gobierno que se le dote ya sea el ingreso de $300, que fue un total fracaso de este gobierno, o en lo que son los paquetes alimentarios, pues el gobierno no ha tenido la capacidad de hacerlo correctamente. La gran mayoría de población que está en gran necesidad de estas ayudas que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa no las ha podido obtener. Nosotros hemos estado como diputados del Grupo Parlamentario del FMLN constantemente visitando a las comunidades, a todas estas personas que salen a las calles a manifestarse con banderas blancas, pues exigiendo ayuda. Hay una ayuda que no llega por parte del gobierno, a pesar de que se le han aprobado todos los recursos para que esto lo puedan dar, pues lamentablemente el gobierno no ha podido ejecutar, ya sea por una u otra razón. Hemos visto como la misma UCA cuestionaba, y también lo hacía la Corte de Cuentas, de que en este programa que ellos tenían de la entrega de 300 millones, habían alrededor de 30 millones que no se tiene información sobre la distribución de estos fondos y que se desconoce a cuáles personas fueron entregadas esos $300. Entonces, pues hay serios indicios de corrupción incluso. Y lo más lamentable que al final, pues la gente no obtiene los recursos. Entonces, eso es producto del desmontaje de la Secretaría de Inclusión Social y el desmontaje de la Secretaría Técnica y de Planificación. Dentro de la Secretaría de Inclusión Social también se desmontaron importantes direcciones que ahora ellos los han trasladado a otros ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura. Está ahora la dirección que se encargaba de ver las políticas relacionadas a la comunidad LGBTI, que prácticamente el Ministerio de Cultura ha tenido un papel
pues irrelevante en este año. Prácticamente no ha habido un Ministerio de Cultura, que fue uno de los logros de la anterior gestión, crear este ministerio, que pasara de ser una secretaría de la presidencia a ser un ministerio. Pero ahora, lamentablemente, aunque sea jurídicamente pues una institucionalidad con la jerarquía de un ministerio, pues vemos que su papel es totalmente irrelevante en esta administración. Y en el área económica es donde principal retraso ha habido. Incluso desde antes de esta emergencia nacional hemos visto cómo la economía venía a la declive y veníamos viendo que ya había una desaceleración económica y que lamentablemente se estaban perdiendo una gran cantidad de empleos formales. Los empleos informales era su pérdida aún mayor. Y ahora con la gestión económica en cuanto a esta crisis, en la que vemos al gobierno que después de 3 meses de incertidumbre, hasta este momento monta una mesa para empezar a reflexionar sobre lo que vendría a ser una apertura económica. Cuando los distintos actores económicos han estado exigiendo no que se abra intempestivamente la economía, sino que se dé certidumbre de una fecha cierta, de cuáles son las fases, de qué forma gradualmente se va a ir abriendo la economía. Pero por parte del gobierno no ha habido absolutamente nada y es la Asamblea Legislativa la que ha tenido que estar supliendo, digamos, ese vacío, está llenando ese vacío que ha dejado el gobierno de crear normativa que le dé certeza a los ciudadanos. Okay. Sobre el área económica, la apertura económica, y que esto, una vez pase la emergencia sanitaria, tendremos una crisis económica aún peor a la crisis internacional que tuvimos el 2008. Víctor, quiero preguntarte varias cosas. La primera es, póngame por favor este tuit de Guillermo Brán que nos lo envía y dice: Sergio, ya leí la resolución 5 veces y sigo sin encontrar esa parte de asesinar a la gente. Y es que el presidente compartió un tuit, la Sala de lo Constitucional nos acaba de ordenar que dentro de 5 días asesinemos a decenas de miles de salvadoreños. Víctor, ¿en qué parte de la resolución dice eso? Porque el presidente solo habla de que tienen sed de muertos, de que porque odian a los salvadoreños. Si lo que la resolución les está votando, primero ya le votó al presidente, que habla muy mal de él, es sobre la ley de emergencia. 2, y en esta oportunidad le votó todos, absolutamente todos los decretos ejecutivos de la ley de los decretos de cuarentena. Y le dice que no puede violar los derechos constitucionales, 1, de los salvadoreños, y 2, no puede usurpar funciones de la Asamblea Legislativa. Esto te lo pregunto porque es una resolución, pero adicionalmente, ¿qué tiene que ver el Hospital de Santa Tecla para hacer una reunión cuando las críticas en redes sociales son: el presidente llama a que vayan al hospital a reunirse, cuando él no ha puesto ni un pie en ningún hospital durante toda la pandemia? Ni él ni la primera dama, nadie los ha visto en comunidades entregando ayuda, donde se ha deslavado donde se ha lavado la tierra, etcétera. ¿Tu opinión? Esto corresponde a la estrategia que tiene el presidente de, pues, comunicacionalmente darle a conocer a la ciudadanía una realidad distinta, o tratar de desviar la atención a los temas que realmente importan. ¿En qué situación estamos en este momento? Resulta que la Sala de lo Constitucional ha sido muy contundente al señalar que absolutamente todos los decretos ejecutivos emitidos desde Casa Presidencial o el Ministerio de Salud, pues no han respetado los derechos de los salvadoreños consagrados en la Constitución de la República. Esto que ha sido señalado constantemente por distintos sectores, por la academia, por ONGs y por incluso se señalaba violaciones a los derechos humanos por entidades internacionales. Se le estuvo diciendo al presidente de que se sometiera a un proceso de diálogo que fue abierto desde la Asamblea Legislativa, pero no obtuvimos lamentablemente una disposición franca de este gobierno. Ahora resulta de que no tenemos una normativa adecuada y nosotros en la Asamblea Legislativa siempre estamos en la disposición, a pesar de haber ya emitido la normativa que el presidente lamentablemente vetó
haciéndolo dolosamente, en el sentido de que él dijo que iba a esperar todo el plazo legal que le daba la Constitución para hacerlo hasta el último día. Y el presidente incluso anunciaba su veto antes de que la normativa fuera aprobada, es decir, por simple capricho de no querer aprobar lo que salía de la Asamblea Legislativa, indistintamente de lo que esto fuera. Ahora vemos que el presidente manifiesta que se vaya a un hospital donde están los doctores, las enfermeras luchando contra esta pandemia, y vemos que el presidente, para empezar, no va. Pero ese no es el punto. Víctor, esta noticia que se está generando, por segundo día el gobierno no asiste a convocatoria de comisión política para tratar fallo de la sala sobre cuarentena. La sala le votó todos los decretos al Ejecutivo, podemos ver todas las sillas vacías. Víctor, ¿van a superar ustedes en la plenaria ya la ley que le habían dado para la reactivación económica, salud, salubridad, seguridad, y que el presidente, sin haberla conocido, ya había adelantado que la iba a vetar, pese a que la comitiva del Ejecutivo había llegado? ¿No la van a superar ustedes y decirle, presidente, aquí está? Nosotros como Asamblea Legislativa somos respetuosos de lo que dispone la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y esta da 4 días de plazo. Nosotros vamos a agotar hasta las últimas instancias el proceso de diálogo, vamos a abrir las puertas al diálogo totalmente. Depende del presidente de la República si él acepta dialogar en favor de las grandes mayorías. Depende de que aquí prácticamente se desnuda cuál es la real intención del gobierno. Cuando él ha estado manifestando durante todos estos meses que él necesita las herramientas legales, que la Asamblea Legislativa debe aprobar lo que él pide, y que, dicho sea de paso, será incluso aprobado hasta $3.000 millones. Ningún gobierno antes había tenido una autorización de tal magnitud. Se le ha aprobado casi todos los decretos que ha pedido, pero lamentablemente la normativa que él emitía no respetaba la Constitución y los derechos de los salvadoreños. Ahora estamos en esta situación y lo que vemos de parte del presidente es quiere llevarnos a una discusión, digamos, estéril de que si es en el hospital, al que por cierto él no va, o no sabemos si en el asilo Sara, donde han habido muertos, o bueno, ¿dónde es? Eso no es la discusión de fondo. El punto es de que necesitamos urgentemente una normativa, y a pesar de esa urgencia, el gobierno no va a discutir de fondo esta ley y no acude por segundo día consecutivo a la Asamblea Legislativa a discutir esta normativa que es tan urgente. Si le urge tanto, presidente, ¿por qué no va y discute artículo por artículo esta ley? No que quiere una sesión de fotos con un show montado, ese no es el punto. Víctor, quiero compartir con usted y con los amigos televidentes 2 temas. Estas son palabras de su colega Cristina Cornejo de lo que se dio este día, solo para compartir fragmentos. Póngamelo, por favor, porque se está hablando de la ley de emergencia. Por las cuales han sido declaradas inconstitucionales las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, y en este caso la cuarentena, y el tema de precisamente también de la ley de restricción de garantías constitucionales, así como los decretos ejecutivos emitidos por el órgano ejecutivo, es porque la sala nos dice que, y lo dice aquí, yo no sé si ustedes lo tendrán, pero como quizás todos tenemos diferentes impresiones, pero en la que yo tengo, la página 23, si no la podremos buscar ahí, dice la sala: a la petición que se haga a la Asamblea Legislativa debe adjuntarse la evidencia de riesgo o peligro con informes técnicos o científicos, ya que son los elementos para valorar la necesidad de la declaratoria de emergencia. Pero no nos manda nada de esto el Ejecutivo. Lo único que nos manda el Ejecutivo es para que se le facilite, habilite temas meramente administrativos que tienen que ver con un tema de recursos. Y obviamente también dentro de la resolución y de los argumentos también precisamente de la sala es que no hace... Víctor, este fragmento es importante primero por varias razones.
porque Félix Ulloa el día de ayer en la mañana en un medio de comunicación dijo no hay otro camino que cumplir la resolución de la sala. La asamblea con los partidos políticos están reunidos, el presidente nunca llegó, ayer de hecho llegaron al hospital 4 diputados, pero no llegó el presidente, es decir, el fiscal debe de proceder por desacato del presidente ante la resolución de la sala y procesarlo a él. ¿Te parece esa la opinión? Lamentablemente estamos viendo que con todos los hechos que se están dando y los actos por parte del gobierno, pues lamentablemente se está configurando lo que es el delito de desacato. Todavía no ha terminado el plazo. Nosotros como Asamblea Legislativa seguimos en la disposición de dialogar y pues es necesario de que las instituciones, el gobierno, a través de sus ministros, personalmente el presidente, ojalá, no sé si está en el país, sería bueno que él se acercara y que demostrara que de verdad le urge esta normativa y que presente pues también los requerimientos que pide la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Efectivamente, para poder argumentar y justificar la declaratoria de una emergencia nacional, se debe pues, justificar los riesgos. Y eso es lo que pide la sentencia. Y pues la Asamblea Legislativa no ha recibido nada, absolutamente nada. Puede que incluso no lleguen, pero que manden por escrito, aunque sea su posición, y la justificación de esta emergencia. Pero lamentablemente, pues ni siquiera por escrito lo envían. Entonces, como decía anteriormente, aquí ha quedado totalmente desnuda la voluntad del gobierno. Esto alejado de los discursos, de la estrategia comunicacional, esa es otra cosa. Aquí el punto no es dónde va a ser la discusión. Eso es una tontería, pues no nos vamos a poner a discutir sobre eso. El punto es, si es urgente esta normativa, entonces debe el Ejecutivo acercarse a la Asamblea Legislativa y presentar los informes que requiere la Sala de lo Constitucional, primero. Segundo, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, manifestaba que a ellos realmente no les interesaba una ley de cuarentena. O sea, no es desde el punto de vista de la salud, que es desde esa parte que nosotros lo estamos viendo como Asamblea Legislativa, que es necesario regular la cuarentena para que nosotros los salvadoreños tengamos la certeza jurídica y los funcionarios también que están al frente de esto, y me refiero no a los funcionarios que están a la cabeza, como los ministros, porque ellos prácticamente responden a estrategias comunicacionales, sino a los que de verdad están haciendo un trabajo desde los hospitales, los directores de los hospitales, que tengan la certeza jurídica de que sus facultades están cubiertas por la ley. ¿Por qué desde Casa Presidencial se ordenó no sacar los números de contagiados? Ok, hay varios temas. Uno es el pasado martes, ayer, tuvo que haber estado listo el hospital, ya vamos a hablar de eso. Pero se contrataron a 2 venezolanos de la derecha de ese país para manejar los números. ¿Por qué se oculta información según las rotativos? Sí, esas son las cosas de que nosotros queremos regular en la ley, de que debe haber certeza, que haya acceso a la información pública para que no se pueda negar los datos, por ejemplo, que lamentablemente se ha comprobado ya que se están manipulando sobre las pruebas y los resultados en cuanto al coronavirus. Hemos visto cómo el alcalde de San Salvador manifestaba que solamente en este municipio de San Salvador se han tenido más de 100 entierros bajo el protocolo del COVID-19. Pero hemos visto que en la última actualización de fallecimientos a causa del COVID-19, en todo el territorio nacional, el gobierno únicamente reporta 60 fallecidos. Entonces, ¿por qué en la alcaldía de San Salvador hemos tenido más de 100 entierros bajo el protocolo COVID, pero el Ministerio de Salud solamente reporta 60 en todo el territorio nacional? Y vemos cómo ahora estos venezolanos que están vinculados a actos terroristas en Venezuela, pues ahora están vinculados también con esta estrategia mediática de ocultar la información y utilizarlas a conveniencia de la estrategia comunicacional de generar pánico cuando le conviene al gobierno y estar sacando la información a cuentagotas a conveniencia y no publicar toda la información. Hay mucha oscuridad y corrupción en torno al manejo de la información, no hay claridad sobre esto. Y como manifestaba,
se ha desnudado la verdadera intención del Ejecutivo. No tiene la urgencia, no quieren ver esto desde una perspectiva de salud, y lo único que interesa, tal como lo manifestaba el secretario jurídico de la Presidencia, es que se les habilite hacer uso y discrecional de los fondos sin pasar los controles que se tienen ordinariamente, que el presupuesto de la nación lo puedan utilizar a conveniencia de forma distinta a la que ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa, que se les apruebe a ellos no aplicarla a la CAP y puedan ellos realizar compras sin los mecanismos de control y de transparencia que da la legislación. Entonces, ese es el fondo, esa es la almendra. El gobierno no le interesa una ley de cuarentena. Al gobierno no le interesa justificar, como lo exige la Sala de lo Constitucional, la emergencia nacional. A ellos lo que les interesa es únicamente los recursos públicos, usarlos de forma discrecional, no hacer licitaciones, y pues en eso deriva casos como los que mirábamos del hospital de Cifco, en el que supuestamente el día de ayer, 9 de junio, se tuvo que haber inaugurado, como lo manifestó el ministro de Obras Públicas, al menos los pabellones, que la infraestructura ya estaba construida. El Cifco ya cuenta con la perfilería para hacer divisiones y hacer distintos cuartos en estos pabellones. Las líneas eléctricas ya están montadas y ni siquiera eso han podido hacer a la fecha. Se supone que en julio tendría que estar ya terminado el hospital que están construyendo ahí en el parqueo, en lo que era antes el parqueo de Cifco, y que ahora hay un hoyo lleno de escombros, lodo y algunos hierros que seguramente ya a estas alturas ya no tienen las condiciones para poderlos utilizar, y con una empresa que ha sido cuestionada, que fue creada hasta muy hace poco, que presentó una oferta bueno, no fue una licitación con todo de la ley, pero digamos este proceso de compra, correcto, porque eso es lo que ellos quieren. Presentó una oferta más alta a pesar de ser una constructora con menor experiencia a la otra que presentaba una oferta más baja. Ahora, Víctor, investigaciones del Faro y de otros rotativos, el Ministerio de Obras Públicas contrató una oferta de 1.1 millones más cara para el anexo del hospital de Cifco. O sea, aunque una empresa ofrecía construir los cimientos del edificio anexos en 2.8 millones, ellos se decantaron haciendo uso de procesos de compra que le permite la legislación de emergencia COVID-19, contrató a otra que pedía 1.1 millones más adicional a 2.8. Es decir, eso le salió más caro a los salvadoreños. ¿Por qué es la pregunta? Ahora, sobre esta misma línea, tú recordarás, y tenemos nosotros aquí el antecedente, voy a ponerle el video del vicerrector de la Universidad UCA porque se refiere a este tema. Víctor, pero ayúdanos a comprender, porque recuerdo que cuando el presidente en aquel entonces de la Asamblea, Norman Quijano, con 30 millones de dólares aprobado en un empréstito desde hace 6 años atrás, quería construir el edificio de la Asamblea, llegaron a la Asamblea algunos sindicalistas, algunas personas que están ahora con el gobierno, a atacar, y de hecho el presidente actual dijo que con esos 30 millones hacía 2 hospitales, pero solo un hospital va a costar más de 100 millones de dólares. Ayúdanos a entender, le presento las declaraciones del vicerrector, por favor. Imagínese que a usted, por esta emergencia de la tormenta que acaba de pasar, se le arruinó el baño, el techo, un cuarto, y busca un maestro de obra y le dice, mira, se me ha arruinado esto, más o menos cuánto me cuesta repararlo, y el maestro ve, examina y le dice, necesitamos $500. ¿Me autorizas a que comience a trabajar? Y usted le dice, sí, trabaja. Y comienza. Pero al cabo de los días llega el maestro nuevamente y le dice, mira, vamos a necesitar otros $500 o 400, qué sé yo. Le dice, vamos a necesitar más. ¿Qué haría usted? ¿Le diría, dale? ¿O le preguntaría, mira, ¿y en qué has gastado los primeros 500? ¿Qué materiales compraste? ¿Dónde están las facturas? ¿No sería lo lógico eso? En este conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo,
el presidente acusa a la Asamblea de boicotearle más recursos para atender estas emergencias. Y la Asamblea dice que no le aprueba fondos mientras no haya una rendición de cuentas, unos informes detallados en qué ha gastado. La solución, nos parece a nosotros, es sencilla. El gobierno debe transparentar los fondos de lo que ha gastado y quitarle argumentos a los diputados. Por ejemplo, ¿a quién se le adjudicó la construcción del hospital en Cifco? ¿Por cuánto? ¿De quién es esa empresa? ¿A qué empresa o a qué empresa se le adjudicó la alimentación de los miles de salvadoreños y salvadoreñas retenidos en los centros de contención? ¿Cuánto cuesta cada tiempo de comida? ¿De quién es esa empresa? ¿A quién se le adjudicaron directamente la remodelación de la red hospitalaria del país? ¿A qué empresas? ¿De quiénes son? ¿Qué productos se están entregando en las canastas básicas? ¿A quiénes se las han entregado? ¿Dónde están las facturas? ¿Cuánto cuestan? Y así podríamos seguir enumerando muchos ejemplos. La solución es sencilla. El gobierno revela, transparenta los gastos y le quita los argumentos a la Asamblea Legislativa para no seguir aprobando. Sencillo, revelen los gastos. Diputado Suazo, por favor. Hace cuestionamientos bien claros y en las redes sociales se maneja esta información. Hace preguntas. ¿A qué empresa se le dio el contrato para el hospital de Cifco? Se mencionaba que una empresa vinculada a un familiar de Nayib Bukele. ¿A qué empresa le están dando la alimentación en los albergues? A una empresa vinculada a uno de los financistas de Nayib Bukele y que también está vinculada a uno de los diputados que están, digamos, son del Partido Arena, pero votan pues siempre y se manifiestan a favor de Nayib Bukele. Preguntaba también, prácticamente todo lo que está relacionado a esta emergencia ha sido muy cuestionado. Y ese es el punto. Y eso es lo que pues nosotros como salvadoreños y la Asamblea Legislativa está en la obligación de salvaguardar los intereses de todos. Y recordemos que los fondos públicos son sagrados y hay que establecer los mecanismos competentes para que pues, no suceda. Nosotros tratamos como Asamblea Legislativa de incluso darle herramientas al Ejecutivo para que pudiera ejecutar estos fondos con una normativa siempre de control, pero incluso, digamos, más expeditas de los controles que ya tenemos en la legislación ordinaria. Es decir, relajamos todavía, flexibilizamos los controles para que el gobierno tuviera, digamos, más agilidad. Pero ni siquiera de esa manera el Ejecutivo tuvo la mínima intención de brindarle información y darle incluso a la Corte de Cuentas, que está por Constitución creada esta institución, ni siquiera la Corte de Cuentas le ha facilitado toda la información. Entonces, vemos que es clara la intención de este gobierno de pues, utilizar los fondos públicos de esta manera discrecional y que lamentablemente eso implicará en un futuro responsabilidades incluso penales, no solamente patrimoniales, sino que penales en contra de los funcionarios que han estado haciendo este tipo de contrataciones. Es importante de que en la Asamblea Legislativa se legisle y que se le regrese a los salvadoreños el derecho humano, que nunca debió haber sido inobservado por parte de este gobierno, el derecho humano al acceso a la información. Y de esa forma, yo lo mencionaba en un principio desde una perspectiva de salud, por ejemplo, conocer cuáles son los datos reales en cuanto a los infectados, los datos reales en cuanto a los fallecidos por el COVID. Pero, por otro lado, en cuanto a la gestión de los fondos públicos, es importante conocer todas estas interrogantes que se hace la UCA y que era parte de un comité ciudadano fiscalizador que era una forma de relajarle un poco al gobierno, digamos, los controles ordinarios que hay sobre la ejecución de fondos públicos, pero ni siquiera a este comité ciudadano en la que el gobierno tenía mayoría en el comité, pues quisieron ellos darle información ni a la UCA, ni a la ESEN, ni a FUSADES,
asociaciones empresariales y, bueno, a todos los representantes de la sociedad civil integrados en ese comité prácticamente renunciaron ante la falta de transparencia. Y lo que vemos es, pues, de que ahora le han entregado el contrato para el hospital de Cifco a una empresa que tenía menos experiencia, pero una oferta más cara. Y se la dieron. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es la realidad? Distinto a los discursos o las publicaciones en Twitter que puede hacer Nayib Bukele o el ministro de Obras Públicas tratando de justificar ese malgasto, pues, la verdad, la realidad la podemos constatar los salvadoreños. ¿Qué tenemos a estas alturas en el parqueo Cifco? Tenemos un hoyo lleno de escombros. Y se suponía que en julio debe estar ya listo ese hospital, que en un primer momento dijeron de que era de 3 plantas, después dijeron que 2, y que ya no iba a costar 70 millones, sino que iba a costar 100. Eso, por supuesto, que son dudas legítimas que se las debe hacer no solo la Asamblea Legislativa, se las debe hacer todo ciudadano. Y es por eso que es necesario que la legislación sea acorde, no solamente para darle las herramientas al Ejecutivo para que pueda controlar desde una perspectiva médica la pandemia, sino que también para transparentar el uso de los recursos públicos, y que es lamentablemente lo que hemos visto. No solamente en cuanto a la ejecución, también hemos visto un mal manejo económico de esta emergencia nacional en cuanto a la solicitud de créditos que ha hecho el gobierno. Y hemos visto cómo el gobierno, pues, en un principio, cuando fue a solicitar los 3.000 millones, dijo al Ejecutivo de que pretendía obtener lo más antes posible la autorización, porque después iba a ser muy tarde y los intereses iban a aumentar considerablemente. Y ahora vemos que el Ejecutivo ya con la autorización ha cambiado la versión y dice que va a emitir los fondos una vez que bajen los intereses. Es decir, es totalmente contrario a lo que había manifestado cuando fue a pedir los recursos. Ahora que ya tiene la autorización, resulta que el Ejecutivo dice que no sabe cuándo lo va a emitir. Y cuando nosotros preguntamos cómo se va a gestionar la ayuda para las empresas que lamentablemente han sido afectadas y que la mayoría son empresas catalogadas como informales, tenemos alrededor de 300.000 empresas que están bajo esa condición o trabajadores por cuenta propia, vemos que de todos los fondos que tiene a disposición el gobierno, que son más de 3.000 millones de dólares, solamente 100 los dedican a los sectores informales. Y aparte de eso, le ponen requisitos que no se los exigen a la gran empresa. Por ejemplo, le exigen a los informales que tengan préstamos vigentes en el sistema financiero y que tengan una categoría A o categoría B, cuando el sector informal ni siquiera tiene acceso a el sistema financiero. Entonces, vemos que prácticamente aquí hay ya una dedicatoria hacia el sector informal de prácticamente excluirlos y hacer esta repartición de estos fondos únicamente en las empresas vinculadas a Nayib Bukele, que no solamente las están beneficiando con las licitaciones, como es el caso de los contratos de alimentación en los albergues, la contratación de los hoteles, en la contratación de las constructoras del hospital, en la compra de insumos médicos, que hemos visto cómo la misma familia del presidente Nayib Bukele tiene una droguería que distribuye y vende estos insumos, y pues es muy cuestionado este tipo de prácticas. Vemos cómo en el Seguro Social una trabajadora de esa empresa familiar de Nayib Bukele es ahora quien está realizando ese tipo de compras. Entonces vemos que por un lado los contratos se los están dando a empresas vinculadas a las familias o a los socios que tiene Nayib Bukele, y por otro lado pues los programas que se tienen para incentivar para la recuperación económica se los están dando a grandes empresas y excluyendo a todos los micros y pequeños empresarios, que en su mayoría no tienen acceso al sistema financiero. Entonces eso es mucho que cuestionar.
Estaba viendo que estaba también ahí la página de Comprasal. Nosotros pedimos de que toda esta información esté publicada, que sea transparente y de acceso a toda la ciudadanía, y lamentablemente el sitio de Comprasal ni siquiera está funcionando en estos momentos. Entonces vemos que pues esto nunca se había visto. Nunca se había visto. Desde que ha funcionado este sitio Comprasal, no habíamos visto de que se cayera. Y qué casual, ¿verdad? Que en esta emergencia, cuando se está cuestionando pues, el uso de los recursos públicos, que se caiga este sitio en el que los ofertantes deberían las empresas proveedoras deban de darse cuenta de los contratos que pretende adjudicar el gobierno. Y entonces, ¿cómo se dan cuenta las empresas que al final ganan los contratos? Pues al final terminan siendo empresas vinculadas al gobierno. Omar Serrano de la UCA también manifestaba la duda sobre a quién se le compraban los alimentos que ahora está repartiendo el gobierno a la familia, que de hecho sea de paso, pues no le llega a todas las familias. Y hemos visto cómo familiares del ministro de Agricultura, se llama Pablo Anliker, está vinculada a la importación de alimentos. Pero nosotros no sabemos a este momento si es a esta persona a que le han comprado los alimentos. Lo que hemos visto es que en su mayoría son alimentos importados y no se les ha comprado a los productores, cuando, por ejemplo, el sector ganadero ha sido muy afectado en El Salvador y que pues, su producción no se consume totalmente. Vemos que el gobierno prefiere comprar la leche que está repartiendo a otros países como Costa Rica, por ejemplo. Y esto, pues lamentablemente, vemos cómo se están drenando los recursos públicos que al final nosotros vamos a terminar pagando y que, acorde al monto que ha pedido el Ejecutivo y que pretende emitir como deuda, eso implicará a estas alturas un endeudamiento público alrededor del 90%, y eso implicará que a partir del 2021, y eso obviamente van a esperar que pasen las elecciones del 2021, no lo van a hacer antes, eso implicará de que se aumenten los impuestos. Eso ya está en el acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y bajo este acuerdo ellos pretenden un aumento de impuestos no enfocados a las personas, una reforma tributaria progresiva, es decir, que paguen más los que tienen mayor capacidad económica, sino que pretenden que sea un impuesto regresivo indirecto como lo es el IVA, que al final termina teniendo consecuencias negativas en las personas que tienen menores ingresos. Y eso, aparte de que va a reducir la capacidad económica de todos los ciudadanos, la capacidad de compra, llegará un momento en el que vamos a estar en una crisis económica mundial, porque la pandemia ha afectado a todos los países, pero afectará aún más a El Salvador, porque estamos viendo que han bajado las remesas de los Estados Unidos y justamente en medio de esa emergencia se va a aumentar los impuestos acá en El Salvador. Entonces vamos a caer en una espiral de crecimiento negativo en el que difícilmente vamos a poder salir adelante con este gobierno que lamentablemente no está en la disposición de dialogar y que pues la gestión económica es uno de sus principales desaciertos y pues lamentablemente solo gobierna para una pequeña argolla económica. Ok, tengo declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa en torno a este tema, se lo presento. No puede estarse moviendo a donde dice el Ejecutivo, perdonen. Yo creo que eso es hasta una broma de mal gusto. Que ellos vinieron seis días acá y que vinieron desde el primer día hasta el último día. Uno por deferencia puede ir a casa presidencial. Uno por deferencia puede ir a algún lugar, pero no es el trabajo, no es que el Congreso tenga que moverse a donde tiene que decir el equipo asesor del presidente. No es así. Yo creo que estamos confundiendo las cosas. Es como que le digamos a Corte Plena, ustedes vayan a sesionar a Zacatecoluca. O le digamos a Corte Plena
de la Corte Suprema de Justicia, ustedes vayan a sesionar a Santana. No es así. Cada órgano tiene su lugar de trabajo y las leyes se hacen en el recinto legislativo. Este es parte del recinto legislativo. Ok, diputado, el día sábado y domingo estuvimos acá en Canal 30, en Emergencia Nacional, donde hablamos precisamente de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Este fue un lugar de acopio. Ese día la Asamblea estaba sesionando, esperando la solicitud que Presidencia le llevara de emergencia nacional. Tampoco nunca llegó. El presidente sacó su propio decreto de emergencia, la sala ya se lo votó y le dijo que no lo puede hacer. ¿Cuál es el tema de todo esto? Porque esto va en la misma línea cuando se le invita. Mire, veámonos en el hospital, pero tampoco llega. Es decir, y nadie nunca lo ha visto porque en las redes sociales es lo que se cuestionan. Un presidente ausente, un presidente y una primera dama que nunca le hemos visto en el terreno de trabajo. El día que hubo el deslave quiso poner el podium y vecinos del lugar le pidieron por favor respeto ante las víctimas del deslave que había tenido. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque pareciera que solo es dinero, dinero y más dinero esta administración. ¿Su opinión? Es que no es lo que parece. Los hechos nos demuestran que eso efectivamente es la intención de este gobierno. No le interesa una ley de cuarentena. No le interesa que se le den las herramientas al gobierno, al Ministerio de Salud, para que pueda cuidar de una manera efectiva a todos los sectores de la población que están en riesgo. No le interesa de que se le den también las obligaciones que debe tener el Ejecutivo, de que deba cuidar de los adultos mayores que están bajo el resguardo del Estado, como los que están en el asilo Sara. Simple y sencillamente lo que le interesa es los recursos. Siempre habla de los recursos y en el fondo eso es lo que quiere. Hemos visto cómo no solamente tras una emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, el gobierno no envió la solicitud a la Asamblea Legislativa para la declaratoria de emergencia, porque es necesario, la Asamblea Legislativa no puede aprobarlo por sí sola, sino que es necesario, como exige la Constitución, que sea previa iniciativa del Ejecutivo. Inmersos en esa emergencia, sucede, llega la tormenta Ágata y después la tormenta Cristóbal, si no me equivoco. Y la Asamblea Legislativa inmediatamente se traslada a sesionar, a esperar la iniciativa de ley de emergencia nacional y esta nunca llegó. Ahora, diputado, ya no hay tiempo para más, debo de agradecerle. Bueno, aquí está la noticia que mencionábamos anteriormente, donde en las redes sociales resienten que no ven y no han visto ni al presidente ni a la primera dama en el terreno ayudándole a la población salvadoreña. Solo hay bolsas únicamente que en su momento se habían planteado en $50, luego el diputado Parker los expuso diciéndole esto no llega ni a $8, que son las bolsas transparentes que nosotros en su momento compartimos. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación, Sergio, siempre un gusto estar acá compartiendo. Gracias, El Salvador. Llegamos al final de la entrevista. Me quiero retirar, no sin antes, por supuesto, también saludar a Fundación Ayúdame a Vivir. Más de 900 niños hoy más que nunca necesitan tu apoyo. El día de mañana, jueves, recuerde, la licenciada Zulem Ayala y la licenciada Julia Evelyn Martínez en Mañana de Jueves de Análisis, no se lo puede perder. Y en la noche estará con nosotros el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados.
Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.